Comenzamos un nuevo año y esta vez nos centraremos en Europa, más concretamente en el Reino de Francia de 1351. En 1346 una terrible enfermedad se propagó por Asia y Europa. Se expandió rápidamente a través de las rutas comerciales por tierra y mar, alcanzando sus daños más graves entre 1347 y 1351, causando la muerte de alrededor del 50% de la población europea. La Guerra de los 100 Años, que involucró a Francia e Inglaterra y que había comenzado en 1337, vivió una época de tregua con apenas algunos combates en esos años. Un año antes, en 1350, subió al trono francés el rey Jean II el Bueno, quien dedicó sus primeros meses a estabilizar el Estado francés, reformando la administración del ejército y de la industria, pues la plaga causó una gran disminución en la mano de obra y la agricultura. Y en 1351, inspirado por los ideales caballerescos, instauró la Orden de la Estrella, una orden de caballería que buscaba aumentar la fidelidad de los caballeros franceses y disciplinarlos para evitar un nuevo desastre como la batalla de Crecy de 1341. Uno de sus rivales recurrentes fue Charles II, rey de Navarra, y quien tenía ciertos derechos no reclamados sobre territorio francés, y para aplacar un poco sus pretensiones, en 1352 dio a su hija Jeanne en matrimonio, haciéndola consorte de Navarra. Pero la Guerra de los 100 Años continuaba, y en marzo de 1351 el rey Jean II ordenó el sitio de Saint-Jean d'Angely. La plaza aguantó por unos meses, pero finalmente se rindieron y el rey entró a la ciudad en agosto. Ese mismo año, en junio, se libró la batalla de Acre, cerca de Calais, la cual terminó también en una victoria del lado francés, aunque no tuvo gran relevancia estratégica. Y en el contexto de esta Guerra de los 100 Años se desarrolló la Guerra de Sucesión Bretona, que enfrentó la Casa de Blois, apoyada por Francia, y la Casa de Montfort, apoyada por Inglaterra. La guerra había sido muy dura para ambos bandos, y en un bosque cercano al poblado de Guillac se decidió entablar un combate caballeresco inusual. Cada bando eligió 30 campeones, los cuales se enfrentaron en un combate en territorio neutral hasta la muerte o la sumisión de los contrarios. El bando francés, comandado por Jean de Beaumanoir, resultó victorioso y se hizo con la localidad. Sin embargo, esta victoria no tuvo ningún efecto a largo plazo en el desarrollo de la guerra. Por otro lado, el rey Jean el Bueno se casó en 1350 con la duquesa de Boulogne, Jeanne I, siendo la segunda boda de ambos después de la muerte de sus anteriores parejas durante la epidemia de peste. Mientras que en el ducado de Borgoña, el joven duque Philippe I de apenas 5 años seguía en su puesto, pero la regencia estaba en el poder del rey Jean II. En Flandes gobernaba el conde Luis II desde 1346, y en su gestión se distanció bastante del rey francés, manteniendo una postura neutral en la Guerra de los 100 Años, de forma que el condado vivió una larga época de paz. Y finalmente, en el joven señorío de Mónaco gobernaba el señor Carlo Grimaldi desde 1331, quien expandió poco a poco sus territorios. En 1351 nació Jeanne de Francia, hija del fallecido rey Felipe VI y Blanca de Navarra. Sin embargo, no llegó a conocer a su padre, pues nació pocos meses después de su muerte. Jeanne murió en 1371, apenas un año después de comprometerse con el rey de Aragón, Joan el Cazador. También en 1351 nació Pierre d'Ailly, un cardenal francés muy influyente durante el periodo del papado de Aviñón, y que destacó por su obra científica en la astronomía. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya parecido interesante. En el próximo video continuaremos con Europa, nos adentraremos en el reino de Inglaterra de la época y seguiremos hablando de nuestra historia de 1351. El objetivo de esta serie de videos es revisar la historia del mundo usando como excusas campañas de Age of Empires 4. Si te gusta, no dudes en compartir este video con un aficionado de Age of Empires o la historia en general.